¿Alguna vez te han aconsejado ser tú mismo, aceptarte tal cual eres y ese tipo de cosas? A mí realmente me molesta un poco por el hecho de que siento que nadie se cuestiona lo que realmente significa. Siento que es algo que nos dijeron y en algún punto de nuestra vida decimos y se hace como una costumbre de decir, sé tú mismo, y no nos ponemos a pensar qué significa o cuál es el trasfondo de todo esto. Ser tú mismo implica aceptarte tal cual eres, con tus virtudes y tus defectos. Y eso pues realmente suena bien. Debemos aceptar los defectos, pero creo que es importante recalcar que los defectos que debemos aceptar son aquellos que no podemos cambiar, como los defectos que podemos tener físicos. Son cosas que si no podemos cambiar, no vale la pena estarnos lamentando por ese tipo de cosas. Pero hay cosas que sí podemos cambiar o errores que tenemos que sí podemos cambiar y esos no tenemos o no tendríamos por qué aceptarlos. Pero ¿quién eres tú? Sabemos que tenemos un cuerpo y emociones, sentimientos, caracteres, valores, pero ¿quién somos realmente? El cuerpo probablemente no. La personalidad, bueno, pues precisamente ese es el punto al que quería llegar, a la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Creo que la personalidad es uno de los temas más interesantes y que no entendemos aún del todo. Incluso me atrevería a decir un tema algo delicado de tratar. Vamos a empezar por el principio, ¿qué es la personalidad? El concepto de personalidad proviene del término persona, y esta era una denominación que se le daba en el latín clásico para la máscara que portaban los actores de teatro. Así que podemos decir que personalidad significa máscara, lo cual tiene mucho sentido porque es como nos presentamos ante las demás personas. Es como si nos pusiéramos una máscara y las personas nos vieran a través de eso. Y la personalidad, por definición, es un conjunto de características, patrones de pensamiento, comportamientos, actitudes y emociones que definen a una persona y cómo ésta interactúa con su entorno. Es decir, es la manera en la que cada persona reacciona a las diferentes cosas que le pasan. Personalmente, creo que la dificultad en que sepamos más de la personalidad es que no es algo tangible, no es algo que podemos ver. Normalmente cuando necesitamos conocer sobre el funcionamiento de algo material, lo diseccionamos y vemos sus componentes, vemos las cosas que lo conforman, se estudian y a partir de eso se empieza a saber más sobre ella. La personalidad pues no es algo que se pueda ver ni tocar físicamente, entonces creo que eso es parte de lo más complicado de entender una personalidad. Pero para intentar hacerlo, me gustaría que lo comparemos con algo que sí podemos ver. Como ya vimos, la personalidad significa máscara, pero ¿qué tal si vemos la personalidad como la ropa no física de una persona? Es decir, es como se viste con sus valores, sus sentimientos y todas esas cosas para mostrarse a las demás personas. Así como podemos identificar a alguien por su tipo de ropa, también podemos identificar a alguien por su tipo de personalidad. No sé, es alguien muy alegre o es alguien muy serio. Como en sí no podemos entender bien a bien lo que es la personalidad, se han hecho modelos de personalidad, que es tratar de agrupar personalidades similares para que las personas puedan identificar más o menos su personalidad. Uno de estos modelos de personalidad es el de los 5 grandes, el cual dice que todas las personas tenemos una personalidad que se puede describir utilizando una de estas 5 características principales. La primera es la de apertura y experiencia. Esta mide cuán curioso y abierto eres a nuevas experiencias y aventuras y a cosas cambiantes. Son personas que les gusta estar en constante cambio. El segundo es la responsabilidad y como su nombre lo dice, estas suelen ser personas responsables con capacidad de ser organizada y planificadoras. Suelen ser personas que cumplen sus compromisos y pues, personas muy disciplinadas. También tenemos a la extraversión, que mide cuán sociable eres. Este tipo de personas pues disfrutan estar rodeadas de gente a diferencia de los introvertidos, que pues en este caso no tendrían un nivel muy alto en este punto. El cuarto punto sería la amabilidad. Mide cuán amigable, cooperativo y empático puede ser una persona. Este tipo de personas suelen ser más comprensivos y dispuestos a ayudar. Y el último punto es el neurotismo. Mide lo propenso que eres a sentir emociones fuertes, como la ansiedad, la tristeza o la irritabilidad. Las personas que tienen bajo nivel de neurotismo suelen ser personas que tienen más estabilidad emocional. Y pues básicamente todas las personas podemos
identificarnos con uno de estos. Pues todos tenemos de esto, pero en diferentes niveles. Si tienes un bajo nivel en la de extraversión, pues eres introvertido. Si tienes un bajo nivel en la de responsable, pues no eres una persona muy responsable. Y pues básicamente este es uno de los modelos que se utilizan para medir la personalidad. También tenemos más modelos como el de Carl Jung, Carl Jung, algo así, que este dice que las personas pueden percibir el mundo de 4 formas distintas: la forma sensorial, la intuitiva, la de pensamiento y la de sentimiento. Y lo interesante de Carl Jung es que propone que cada persona tiene una tendencia natural a ser más introvertido o extrovertido. Es decir, que nace predefinido para ser introvertido o extrovertido. Es interesante que muchas veces podemos incluso utilizar la forma de vestir para expresar nuestra personalidad. Alguien extrovertido se viste de una forma más llamativa, más colorida a lo mejor, y alguien introvertido busca colores más apagados, colores que lo hagan pasar más desapercibido. Pues al final de cuentas también la forma de vestir se puede catalogar en diferentes tipos, ¿no? Clásico, el casual, el deportivo, el gótico, el rockero y este que yo lo conozco como estilo cholo, pero supuestamente se llama streetwear o algo así. Y bueno, a lo mejor piensas de qué estamos hablando, de personalidad o de formas de vestir, pero creo que se pueden relacionar y al final vas a ver por qué. Tanto la personalidad como tu forma de vestir no la eliges tú 100%. Es decir, las personas que te dicen sé tú mismo, la personalidad tú no lo elegiste. Te pertenece porque así es como eres en ese momento, pero debes de saber que no es algo con lo que naciste para ser de ese tipo, es algo que se fue formando a lo largo de tu vida. Bueno, los factores que afectan la personalidad, el primero sería la genética, ya que estudios sugieren que ciertos rasgos de la personalidad, como el temperamento y las predisposiciones emocionales, tienen una base genética. Es decir, ya nacemos con cierto tipo de personalidad. Cuando supe esto, me entró la curiosidad de si un bebé tiene personalidad, porque pues, sabemos que los bebés actúan de diferente manera al ruido y a ese tipo de cosas. Entonces, ¿un bebé tiene personalidad? Y pues resulta que sí, los bebés tienen cierto tipo de personalidad, ya que, como dije, reaccionan diferente a diferentes estímulos. Entonces me surgió la duda, cuando un bebé está en el vientre de la madre, ¿puede las cosas que le ocurren a ella afectar su personalidad? Y pues resulta que efectivamente la personalidad de un bebé está influenciada por las experiencias que la madre tuvo durante el embarazo. El estrés crónico durante el embarazo y la ansiedad de la madre pueden influir en el desarrollo cerebral del bebé, ya que la madre, al tener este tipo de sentimientos, libera cortisol, lo que puede afectar al feto, y esto pues resulta en un bebé sensible, reservado o reactivo. Este tipo de características pues son comunes en las personas introvertidas. También cosas como la depresión materna, la poca estimulación social y la inestabilidad emocional en el hogar pues pueden afectar la personalidad del bebé. Así que ya nacidos, el primer factor que afecta el tipo de personalidad, así como también lo primero que nos influencia la manera de vestir, es el entorno familiar. Es donde pasamos nuestros primeros años de vida, antes de ir a un kinder o a un preescolar. Todo el tiempo pues estamos en la casa, y la forma en la que los padres traten a sus hijos pues va a definir qué tipo de personalidad va a ir teniendo el niño. Un tipo de crianza autoritario, permisivo, democrático, pues puede resultar en una u otra personalidad. Al igual la manera de vestir, las primeras prendas que usamos no las elegimos nosotros, son nuestros padres quienes nos visten de cierta manera. Normalmente un estilo que a ellos les gusta, porque no podemos nosotros a lo mejor elegir en ese momento. Las experiencias tempranas también afectan la personalidad. Cosas como el abuso, la discriminación, el bullying o el abandono influyen en la personalidad. Del mismo modo que cuando vestimos de una manera y alguien nos dice que se nos ve muy bien, pues es probable que lo sigamos haciendo. Y si nos dice que se nos ve bien o que nos vemos mal, es probable que cambiemos nuestra forma de vestir, porque pues es normal que queramos pues ser aceptados, ¿no? Entonces, el tipo de experiencias tempranas afectan la personalidad, así como también van afectando nuestra manera de vestir. La cultura y la sociedad es otro de los factores que modifican o moldean la personalidad.
porque hay cosas que en ciertas culturas está bien vista hacer y son valoradas y premiadas, y hay cosas que no. Entonces, dependiendo qué tan permisiva o restrictiva sea la sociedad en la que vivimos, pues va a modificar nuestro tipo de personalidad. Del mismo modo que afecta también nuestra manera de vestir, ya que en lugares a lo mejor como Escocia, donde es más normal que un hombre use una falda, y en nuestra sociedad, bueno, al menos aquí en México no es tan común hacerlo, pues es lo que decía, ¿no? Nuestra cultura afecta nuestra personalidad y también nuestra forma de vestir. También los factores externos, como más en general, en los círculos sociales en donde nos desenvolvemos, ya sea nuestro grupo de amigos, algún grupo donde participemos en algún deporte, algún grupo religioso o simplemente la gente con la que vemos diario que trabajamos, también modifica nuestra personalidad de cierta manera. Muchas veces nos vestimos de la misma manera. Si ves un grupo de amigos, tienen un estilo parecido, porque conviven entre ellos y quieren ser parte del grupo. Entonces es normal que en un grupo de amigos se influencien tipos de pensamientos o de creencias. Y pues también tenemos los factores biológicos, que pues aquí incluye la salud física, la mental, trastornos emocionales como depresión, ansiedad, además de desequilibrios hormonales o condiciones médicas. Bien, como decía, al final de cuentas nuestra personalidad es producto de las circunstancias que nos han ocurrido a lo largo de nuestra vida. Realmente no elegimos al 100% nuestro tipo de personalidad. Podemos ser personas tímidas, introvertidas o extrovertidas, y al final de cuentas no lo elegiste. Entonces es un punto en el que no estoy tan de acuerdo en aceptarte tal cual eres. Si no fue 100% mi responsabilidad el ser una persona introvertida, ¿por qué no podría ser más extrovertido? O si yo soy una persona extrovertida, ¿por qué no podría ser un poco más introvertido? Creo que es cuestión de decisión, de lo que cada persona decida, pero sí creo que a veces es hasta cierto punto un tabú hablar de querer ser diferente. He escuchado a tantas personas decir, así soy yo, y a lo mejor lo que están haciendo no es lo mejor, ni para ellos, pero creen que tienen que aceptarse a fuerzas. Y su personalidad se vuelve de cierta manera una prisión de la que no pueden escapar. Y yo sé que puedes estar pensando, bueno, pero estamos hablando de personalidad o de ropa. Se me hace algo interesante porque siento que las dos cosas tienen muchas cosas en común. Una de esas, como ya dije, es que no las elegimos 100%. También la forma en que vestimos es producto de todas las cosas que nos han ocurrido. Ya hemos visto que existen distintos modelos de personalidad, así como también existen distintas maneras de vestir o distintos tipos de vestimenta. Y al igual uno y otro, hay tipos de personalidad más valorados y menos valorados en la sociedad. Al igual que la forma de vestir, como decía, este tipo de vestimenta lo relacionamos muchas veces con algo malo, ¿no? Con algo delictivo. Al igual que la personalidad, un tipo de personalidad introvertida, lo relacionamos muchas veces con que una persona es poco inteligente o es raro. Y yo no digo que esté mal ser introvertido. Si a alguien le gusta ser introvertido y disfruta realmente con la soledad, creo que debería seguir haciéndolo. El problema es que creo que muchas personas, como digo, terminan siendo introvertidas y a lo mejor no están tan conformes con este tipo de personalidad, y les cuesta trabajo a lo mejor ser un poco más extrovertidos, y cuando empiezan a hacerlo escuchan cosas como no, no cambies tu personalidad, deberías de ser tú mismo. A mí el hecho de darme cuenta de que no soy 100% responsable o consciente de mi personalidad y de mi forma de vestir, me motiva a pensar que puedo cambiar cuando yo quiera, puedo buscar la mejor versión de mí mismo en mi personalidad e incluso la forma de vestir, porque igual yo soy una persona a la que ni le interesa tanto la manera de vestir, me pongo lo que sea. Y lo que más interesante se me hace de comparar la personalidad con la manera de vestir es que para la manera de vestir en ciertos lugares hay códigos de vestimenta, lo que me hace preguntarme si también para las personalidades. Hay lugares en los que te piden, no sé, a lo mejor ir bien vestido, de traje, de un modo más elegante, para poder ingresar. Y si no lo haces, pues no te dejan ingresar. Entonces, si te aferras a tu forma de vestir, pues a lo mejor te estás perdiendo de algo que hay dentro del restaurante, comida o algo, por aferrarte a la ropa.
Y esto me hace preguntarme si la personalidad es lo mismo. Hay ocasiones en las que nuestra personalidad nos limita de hacer cosas. Y aunque tenemos muchas ganas de hacerlas, nuestro tipo de personalidad no nos lo permite. Y no somos capaces de ser a lo mejor un poquito flexibles en ese sentido, porque sentimos que vamos a dejar de ser nosotros mismos. Como decía, la desventaja de que la personalidad no sea tangible, no sea algo físico, es que nos cuesta trabajo entenderla, porque no podemos verla ni tocarla. Pero, ¿y si esa misma incorporeidad es algo positivo? Es decir, nosotros no podemos elegir cómo vernos físicamente. Nos tocó ser de un modo o de otro. Y es algo que no podemos cambiar. O la mayoría de nosotros no podemos cambiar. Y sin embargo, como personas juzgamos a las personas por la forma en cómo se ven. Pero la personalidad, como decía, también es algo por lo que juzgamos a las personas. Pero es algo que creo yo la mayoría de personas sí puede cambiar a su conveniencia. Y bueno, yo sé que la personalidad es muchas veces más imponente incluso que la apariencia física. Pero no sé, a mí me hace sentido comparar la personalidad con la forma de vestir. Si pudieras compararla con algo, ¿con qué sería? Y bueno, creo que hasta aquí termina este video. Creo que no abarqué todos los puntos de personalidad porque es un tema muy extenso y aún no logro comprenderlo bien. Y pues ya, sería todo.